En un solo día lo perdió todo. Y Dios lo estaba mirando mientras ocurría. No estaba siendo castigado. No había hecho nada malo. La Biblia lo dice sin rodeos. Job era un hombre perfecto e íntegro, que temía a Dios y se apartaba del mal. Y aún así, en el transcurso de un solo día ordinario, perdió su ganado, perdió a sus siervos, perdió a sus 10 hijos, y luego perdió su salud. Pero aquí está lo que hace la historia de Job diferente a cualquier historia de sufrimiento que hayas escuchado antes. Hay una conversación que Job nunca supo que ocurrió, una conversación que determinó todo lo que le pasó, una conversación entre Dios y su adversario en un tribunal celestial donde el nombre de Job fue pronunciado primero por Dios mismo. Y cuando entiendas lo que se dijo en ese tribunal, tu manera de ver el sufrimiento va a cambiar para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que Dios le dijo a Job al final de todo esto, lo que respondió después de 37 capítulos de silencio, es la respuesta más inesperada y más poderosa de toda la Biblia. Pero primero, necesitas entender quién era Job. Porque si piensas que Job era una persona común y corriente, que simplemente tuvo mala suerte, no has entendido todavía por qué su historia es tan perturbadora. Job era el hombre más grande del Oriente, y lo que eso significa en términos concretos va a sorprenderte. Job no era un hombre promedio con una vida promedio que enfrentó problemas promedio. La Biblia lo describe como el más grande de todos los orientales, no en términos espirituales solamente, en términos materiales, en términos de influencia, en términos de poder. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, una cantidad incontable de siervos. En la economía agraria del mundo antiguo, eso no era riqueza, era poder absoluto, era el equivalente de controlar industrias enteras en el mundo moderno. Y 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres que se reunían regularmente en las casas de los hermanos mayores a festejar juntos. Pero aquí está lo que separa a Job de cualquier otro hombre rico de su tiempo. Cada vez que sus hijos terminaban uno de esos festines, Job se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque decía: quizás mis hijos pecaron y maldijeron a Dios en sus corazones. Detente aquí un momento. Este hombre, que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, no dormía tranquilo por sus hijos, no dormía pensando en sus negocios, no dormía calculando sus ganancias. Se levantaba antes del amanecer a orar por la condición espiritual de sus hijos. Job era rico en todo, pero su mayor riqueza era su relación con Dios. Y fue exactamente esa relación lo que lo convirtió en el objetivo del tribunal más importante de la historia. Porque un día en el cielo, algo ocurrió que Job nunca supo. Los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos apareció el adversario. Y Dios hizo algo que debería hacerte pensar profundamente. Dios fue el primero en mencionar el nombre de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job?, le preguntó al adversario. No hay nadie como él en la tierra, perfecto e íntegro, que teme a Dios y se aparta del mal. Piensa en eso. Dios señaló a Job, Dios lo puso en el centro de atención, Dios inició la conversación que determinaría el destino de su siervo más fiel. ¿Por qué haría eso un Dios que amaba a Job? La respuesta a esa pregunta es la clave de toda la historia, porque el adversario tenía una acusación que no era solo contra Job, era contra todos los seres humanos que dicen amar a Dios. Y si esa acusación era verdadera, entonces ninguna fe en ninguna generación de la historia humana habría tenido valor real. La acusación era esta: ¿acaso Job teme a Dios de balde? 4 palabras, pero pesan más que cualquier acusación que puedas imaginar. El adversario continuó: ¿no lo has protegido tú a él y a su casa,
y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por eso sus posesiones se han aumentado en la tierra. En otras palabras, Job no te ama a ti. Job te ama a lo que tú le das. Quita lo que le has dado y verás cómo te maldice en tu propia cara. Esta es la acusación más profunda que existe contra la fe humana. ¿Amas a Dios o amas lo que Dios te da? ¿Tu fe es real o es una transacción disfrazada de devoción? Y Dios, en lugar de desestimar la acusación, hizo algo que parece incomprensible. Dijo: sí, pruébalo. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Por qué haría eso Dios? Porque Dios conocía a Job de una manera que el adversario no podía conocerlo. Porque Dios sabía algo sobre Job que ni siquiera Job sabía sobre sí mismo. Y estaba dispuesto a demostrarlo delante de todo el universo. Lo que sigue es una de las descripciones más devastadoras de pérdida que existe en la literatura de cualquier civilización. 4 mensajeros, 4 golpes, todos en el mismo día. El primero llegó con aliento cortado. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas. A los siervos los mataron a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó el segundo. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó el tercero. Los caldeos formaron 3 grupos y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. A los siervos los mataron a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó el cuarto. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y un viento recio vino del lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. En un solo día, todo lo que Job había construido en toda su vida, todo lo que amaba, todo lo que era suyo, desapareció. Y la respuesta de Job debería detenerte completamente. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza y se postró en tierra. Y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero el adversario no había terminado. De regreso al tribunal celestial, lanzó una segunda acusación. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Dios dijo sí de nuevo. Él está en tu mano, pero guarda su vida. Lo que vino después fue una enfermedad tan severa que Job se volvió irreconocible. Úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. El hombre más grande del oriente sentado en cenizas, raspándose las llagas con un trozo de cerámica rota. Y en ese momento llegó la voz de su propia esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La persona que más lo amaba en el mundo le estaba diciendo que soltara su fe, que terminara con el dolor eligiendo la blasfemia. Y Job respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado tú? Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó con sus labios, y entonces llegaron sus amigos, 3 hombres que habían viajado desde tierras lejanas para consolarlo. Lo que hicieron primero fue lo más hermoso que cualquier amigo puede hacer en el sufrimiento de alguien. Y lo que hicieron después fue lo más cruel que cualquier amigo puede hacer. Y la diferencia entre los 2 momentos es una lección que ningún predicador debería olvidar jamás. Elifaz, Bildad, Zofar, 3 nombres que han representado por siglos la manera equivocada de acompañar a alguien en su dolor.
Cuando llegaron y vieron a Job desde lejos, apenas lo reconocieron. El texto dice que comenzaron a llorar en voz alta, se rasgaron los mantos, esparcieron polvo sobre sus cabezas y luego se sentaron con él en el suelo. 7 días, 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Eso, exactamente eso. Ese silencio de 7 días fue lo más sabio que estos hombres hicieron en toda la historia. Hay momentos donde la mayor forma de amor no es decir la palabra correcta, es simplemente estar presente en la oscuridad de alguien sin intentar encender tú la luz. Pero el silencio terminó, y cuando Job finalmente abrió la boca y soltó todo su dolor en un lamento que sacudió el cielo, los amigos cometieron el error que cambia toda la historia. Empezaron a hablar. Elifaz el mayor fue el primero. Su tono comenzó suave, pero su mensaje fue devastador. ¿Quién que fue inocente ha perecido alguna vez? Los que harán iniquidad y siembran aflicción, la siegan. En otras palabras, Job, si estás sufriendo así es porque hiciste algo para merecerlo. Bildad fue más directo y más cruel. Si tus hijos pecaron contra él los entregó al poder de su pecado. Imagina escuchar eso. Imagina que acabas de perder a tus 10 hijos en el mismo día, y tu amigo te mira a los ojos y te dice que tus hijos murieron porque merecían morir. Zófar fue el más brutal de todos. ¿Te parece poco que Dios te exija lo que tu iniquidad merece? Dios te está cobrando menos de lo que debes. 3 hombres, 3 ataques disfrazados de teología, todos convencidos de que el sufrimiento de Job era evidencia de su culpa. Y aquí está la verdad más perturbadora de toda esta historia. Los amigos no estaban completamente equivocados en su teología. Dios sí juzga el pecado, Dios sí permite consecuencias. Todo lo que dijeron sobre la justicia de Dios tenía elementos de verdad. El problema no era su teología, era que estaban aplicando principios correctos a una situación que esos principios no explicaban. Y Job lo sabía. Por eso sus respuestas no fueron defensivas, fueron desafiantes. Job no respondió a sus amigos, les pasó por encima y fue directamente a Dios. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job no estaba negando la existencia del pecado, estaba retando a Dios a que le mostrara específicamente de qué se le acusaba. Y en medio de ese reto, Job pronunció una de las declaraciones más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, veré a Dios. En el peor momento de su vida, cubierto de llagas, sentado en cenizas, abandonado por sus amigos, sin respuesta del cielo, Job declaró que su Redentor vivía. Eso es fe, no la fe fácil que flota cuando todo va bien, la fe que se hunde hasta el fondo del océano y desde allí sigue mirando hacia arriba. Y entonces, después de 37 capítulos de sufrimiento, de acusaciones, de lamentos y de silencio, Dios habló. Pero no respondió ninguna de las preguntas de Job. Lo que hizo fue algo completamente diferente. Y fue exactamente lo que Job necesitaba. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. No desde un sueño, no desde un ángel, no desde la voz suave y apacible que escuchó Elías, desde un torbellino. Como diciéndole a Job y a nosotros que la respuesta de Dios al sufrimiento humano no llega siempre en la calma, a veces llega en la tormenta misma. Y lo primero que Dios dijo fue una pregunta. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pero no fue una pregunta de reproche, fue una invitación. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces Dios comenzó a hablar, no sobre el sufrimiento de Job, no sobre la justicia divina,
no sobre por qué el inocente padece. Dios habló sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Dime si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Has entrado en las fuentes del mar, has recorrido los escondrijos de la profundidad, has comprendido la amplitud de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que reservo para el tiempo de angustia? ¿Puedes atar las Pléyades o desatar el Orión? ¿Sabrás tú las ordenanzas del cielo? ¿Pondrás tú su señorío sobre la tierra? Pregunta tras pregunta, imagen tras imagen, el universo entero desplegándose ante los ojos de un hombre sentado en cenizas. Y aquí está lo extraordinario. Dios no mencionó el sufrimiento de Job ni una sola vez. No explicó por qué ocurrió, no le ofreció una justificación teológica, no le pidió que entendiera el plan divino. Le mostró el universo. Como diciéndole, Job, el Dios que diseñó cada copo de nieve, el Dios que colocó las Pléyades en su lugar, el Dios que pone límite al mar y dice hasta aquí llegarás y no pasarás. Ese mismo Dios estuvo contigo en el momento en que todo colapsó. Y si confías en que yo puedo sostener el universo, puedes confiar en que puedo sostener tu historia. La respuesta de Job a ese discurso es la transformación más profunda de toda la Biblia. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la diferencia entre la fe que heredamos y la fe que conquistamos. La fe que heredamos nos dice cosas sobre Dios. La fe que conquistamos a través del sufrimiento nos hace ver a Dios. Job no recibió respuestas, recibió algo más grande. Recibió una revelación. Y luego ocurrió algo que nadie esperaba. Dios habló sobre los amigos de Job. Y lo que dijo fue exactamente lo opuesto a lo que todos esperarían. No fue Job el que recibió el juicio divino, fueron sus amigos que habían estado defendiendo a Dios. Dios le dijo a Elifaz el temanita, «Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job». Los hombres que pasaron semanas defendiendo la teología correcta, los hombres que argumentaron a favor de la justicia divina, los hombres que insistieron en que Job era culpable. Esos hombres recibieron la reprensión de Dios. Y Job, que había cuestionado a Dios, que había exigido respuestas, que había lamentado el día de su nacimiento, fue declarado el que habló lo recto. ¿Cómo es posible? Porque los amigos de Job hablaban sobre Dios con certeza que no tenían. Job hablaba directamente a Dios con la honestidad que tenía. Los amigos usaron la teología para protegerse de la incomodidad del misterio. Job usó su dolor para abrir una conversación directa con el Dios que no podía entender, pero que tampoco podía soltar. Y luego Dios ordenó algo extraordinario. Les dijo a los amigos que llevaran ofrendas y que Job orara por ellos. El hombre que habían acusado durante semanas, el hombre que según su teología merecía su sufrimiento, ese hombre tenía que interceder por ellos. Y Job lo hizo. Oró por sus acusadores. Y el texto dice algo que debería hacer que se te erice la piel. Y el Señor restauró las pérdidas de Job cuando éste oró por sus amigos. La restauración de Job comenzó en el momento en que eligió orar por quienes lo habían herido. No cuando recibió sus bienes de vuelta, no cuando volvió a ser poderoso, no cuando sus amigos se disculparon, cuando oró por ellos. Y lo que siguió
fue una restauración que duplicó todo lo que Job había tenido. 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. Y 7 hijos más, 3 hijas más. Y el texto dice algo sobre esas 3 hijas que es inusual para cualquier libro del Antiguo Testamento. No se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. En una cultura donde las mujeres raramente heredaban, Job les dio herencia igual que a sus hijos varones. El sufrimiento había transformado a Job, no solo en términos espirituales, en su manera de ver a las personas que lo rodeaban. Y Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. Quiero hablarte directamente ahora. Tal vez estás en tu propio capítulo de Job ahora mismo. Tal vez lo perdiste todo, o lo suficiente como para que se sienta como todo. Tal vez hay personas a tu alrededor como los amigos de Job, personas que en vez de sentarse contigo en el polvo, te explican por qué mereces estar allí. Tal vez llevas meses o años clamando al cielo, y el cielo parece vacío. La historia de Job te dice varias cosas. Te dice que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Te dice que hay conversaciones ocurriendo en dimensiones que no puedes ver, y que en esas conversaciones tu nombre puede estar siendo mencionado por Dios mismo como evidencia de su confianza en ti. Te dice que la fe que sobrevive al sufrimiento no es la fe que niega el dolor, es la fe que lo lleva directamente a Dios sin pretender que no existe. Y te dice que Dios puede restaurar, no siempre de la misma manera, no siempre en el mismo tiempo, pero el Dios que restauró a Job es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. Job nunca supo de la conversación del tribunal celestial. Nunca supo que Dios lo había señalado con orgullo. Nunca supo que su fe estaba siendo demostrada ante el universo entero. Solo supo que en el peor momento de su vida, Dios llegó desde el torbellino. Y eso fue suficiente. Escribe en los comentarios ahora mismo. Si estás en tu propio capítulo de Job, escribe: Dios está en mi torbellino. Si ya saliste de tu prueba y puedes testificar, escribe: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Comparte este video con alguien que está sentado en sus cenizas ahora mismo y necesita saber que el silencio de Dios no significa el abandono de Dios. Dale like para que llegue más lejos. Suscríbete porque el próximo video conecta la historia de Job con algo en el libro de Apocalipsis sobre los últimos tiempos que va a cambiar completamente la forma en que entiendes el sufrimiento de los creyentes en los días finales. El torbellino no es el enemigo. A veces es la voz de Dios,